El silencio que rompió a mi hijo. Mi hijo me miró directamente a los ojos y me dijo, no vengas en Navidad. Ya no me importas. Sin rastro de vergüenza, sin temblor en su voz, solo una frialdad absoluta, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo durante semanas. Mi esposa, Carmen, estaba a mi lado sosteniendo una fuente de comida casera. Había pasado toda la mañana preparándola con amor y pude ver cómo sus dedos se aferraban al recipiente hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El pasillo de su casa olía a canela artificial. Festivo y falso. Completamente inapropiado para un momento que se sentía como si alguien arrancara el suelo debajo de nuestros pies. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Me sentí viejo de golpe, como si los 70 años me hubieran caído encima en un segundo brutal. Andrés añadió, en serio, papá, no hagas un drama de esto. Solo queremos unas fiestas tranquilas, sin interrupciones. Interrupciones. En eso nos habíamos convertido. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin decir una palabra, porque mirarlo a la cara hacía que algo amargo subiera por mi garganta. Afuera, el aire helado de diciembre me golpeó con fuerza, más cortante de lo que debería. Encendí el auto y esperé a que Carmen se acomodara. Durante un momento, simplemente nos quedamos ahí sentados. Dos personas mayores que de repente se sentían completamente innecesarias. Carmen no dijo nada. Solo colocó su mano sobre mi brazo, de esa manera que tiene cuando sabe que estoy sufriendo más de lo que admito. Cuando llegamos a nuestra casa, el lugar se veía apagado, sin decoraciones, cansado. O tal vez éramos nosotros los que nos veíamos así. Apagué el motor y me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Algo que Andrés nunca pensó que me quedaba. Y en ese momento, no podía saber que 2 días después ese mismo hijo estaría llamándome desesperadamente, con 28 llamadas perdidas, rogando que contestara. A la mañana siguiente, la casa se sentía más pesada de lo normal, como si las paredes mismas estuvieran procesando lo que nuestro hijo había dicho. Me arrastré hasta la cocina, preparé café y logré derramar la mitad del polvo sobre la encimera porque mi mano no dejaba de temblar. Carmen intentó ayudarme, pero los dos agachándonos al mismo tiempo parecíamos un acto de circo en cámara lenta. Ella se golpeó la cabeza con el mueble, yo tiré la escoba, y simplemente nos quedamos mirando el desastre como si nos hubiera insultado personalmente. Normalmente habría hecho algún chiste sobre estar demasiado viejos para limpiar sincronizados. Pero esa mañana, hasta mi sentido del humor se sentía frágil. Me senté a la mesa de la cocina, la silla de madera crujiendo como si suspirara por mí. Cada sorbo de café era amargo. Y no porque Carmen lo hubiera preparado mal. Lo hace igual desde hace 40 años. Era amargo porque las palabras de mi propio hijo seguían repitiéndose en mis oídos. No los necesitamos. Curioso, porque claro que nos necesitaron cuando esa casa requirió un anticipo. Cuando su auto se descompuso. Cuando necesitaban a alguien que cuidara a los nietos. Pero supongo que la gratitud caduca rápido en estos tiempos. Carmen caminaba en silencio, alisando el mantel una y otra vez. El mismo hábito nervioso que tenía cuando Andrés era adolescente y azotaba puertas. Tal vez no lo dijo en serio, susurró finalmente. No respondí. A veces el silencio es lo único que te impide decir algo que no puedes retirar. En el fondo, no estaba enojado con su esperanza. Estaba enojado porque yo también la compartía. Salí al garaje para distraerme. Fingí arreglar la vieja escalera, aunque lo único malo era yo parado cerca de ella. El olor a polvo y metal frío me recordó los años cuando Andrés se paraba a mi lado, pasándome herramientas cuyos nombres no podía pronunciar. Esos recuerdos dolían más que cualquier cosa que hubiera dicho ayer. Cerca del mediodía, Carmen se asomó y preguntó, «Si llama, contestarás». Seguí mirando la escalera. «No primero», dije. «Esta vez no». Y lo decía en serio.
Por primera vez en mi vida, lo decía en serio. Lo que no le dije fue que el silencio entre Andrés y yo no estaba vacío. Estaba acumulando peso, como una tormenta esperando el momento exacto para desgarrar nuestro mundo. Esa tarde, la casa se sentía demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que te hace notar cada pequeña cosa que normalmente ignoras. El refrigerador emitía un gruñido bajo, como quejándose de la vida. El reloj sonaba más fuerte de lo que debería. Incluso mis pantuflas parecían arrastrarse por el piso con más juicio del usual. Intenté encender la radio para tener ruido de fondo. Pero sonó una alegre melodía navideña que me irritó tanto que accidentalmente golpeé el botón del volumen y lo arranqué. Rodó debajo del sofá y me quedé mirándolo, sabiendo perfectamente que no había universo en el que me arrodillara a buscarlo. Carmen estaba sentada en su sillón, tejiendo una bufanda para una caja de caridad. Al menos eso decía ella. Honestamente, la cosa estaba tan desigual que me preguntaba si la caridad la devolvería por preocupación. Es abstracto, dije. Ella entrecerró los ojos. Es cálida. Asentí. También lo es un calentador eléctrico, pero no parece que pasó por una podadora. Intentó no reírse, pero el sonido se le escapó de todos modos. Por un momento, se sintió como oxígeno regresando a una habitación sofocante. Pero la ligereza no duró. No cuando mis ojos se desviaron hacia las fotos enmarcadas en el estante. Andrés a los 5 años, usando botas de vaquero 2 tallas más grandes. Andrés a los 16, fingiendo que no le importaba que yo apareciera en su partido. Andrés a los 30, sosteniendo a nuestro primer nieto. Cada foto golpeaba como un pequeño puñetazo. Como el niño que se aferraba a mi pierna cuando tenía miedo se convirtió en el hombre que me dijo que me mantuviera alejado de la Navidad. Me senté en el sofá, inclinándome hacia adelante con los codos en las rodillas, sintiendo el mismo nudo en el pecho apretarse. A veces envejecer se siente como ver tu propia vida a través de la niebla. Recuerdas todo claramente, pero no puedes tocar nada. Me preguntaba si Andrés siquiera recordaba las navidades que pasamos arreglando juguetes a medianoche solo para verlo sonreír en la mañana. O si esos recuerdos ahora eran solo míos. Carmen finalmente rompió el silencio. ¿Crees que Patricia lo convenció de hacerlo? Me encogí de hombros. No lo sé. Pero él dijo las palabras. Y eso duele más sabiendo que la crueldad no necesitó entrenamiento. Intenté distraerme reorganizando el cajón de cosas inútiles en la cocina. Terrible idea. Lo abrí y se atascó a la mitad porque algo se trabó. Tiré más fuerte y todo el panel frontal se desprendió en mis manos. Carmen giró la cabeza lentamente, con una ceja levantada. ¿Te sientes mejor ahora? No realmente, murmuré. Pero al menos el cajón se siente tan roto como yo. Ni siquiera ella pudo contener una risa ante eso. Aún así, bajo el humor, la tensión entre nosotros y Andrés seguía creciendo, estirándose como una liga vieja, lista para romperse. Y podía sentir, en ese lugar silencioso dentro de mi pecho, que algo venía. Algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. El día siguiente comenzó con una de esas pequeñas humillaciones que la vejez adora repartir. Me agaché para atarme el zapato y escuché algo tronar. Y no fue el zapato. Me quedé inmóvil, esperando ver si me había partido en dos como un palito de pan viejo. Pero afortunadamente, solo fue mi orgullo. Carmen corrió hacia mí como si me hubieran disparado. ¿Estás bien? Sí, gruñí. Solo estaba audicionando para el papel de viejo que no debería agacharse. Creo que lo logré. Intenté sacudírmelo, pero en el momento en que me levanté, el peso de los últimos 2 días se asentó de nuevo sobre mis hombros. Caminé hacia la sala y noté las cajas de Navidad apiladas en la esquina, sin tocar. Normalmente para estas fechas, ya estaría a mitad de la escalera, gritándole a Carmen que dejara de reacomodar los adornos que ya había colgado.
Ella siempre fingía no escucharme, lo cual era impresionante considerando que podía oírme abrir una envoltura de dulce desde 3 habitaciones de distancia. Pero este año, ninguno de los dos tenía el ánimo. En cambio, me senté en mi sillón reclinable, esa cosa terca que hace un ruido como una ballena moribunda cada vez que me reclino, y fingí leer el periódico. No absorbí ni una sola palabra. Mi mente seguía dando vueltas a la misma pregunta: ¿cuándo dejó Andrés de ser mío? Es doloroso darse cuenta de que tu hijo se convierte en alguien que no reconoces. Tal vez todos los padres lo enfrentan eventualmente, pero esperas tontamente que tu familia sea la excepción. A media mañana, Carmen entró sosteniendo su teléfono con esa expresión que pone cuando intenta no exagerar. Todavía no ha llamado, dijo suavemente. Intentaba sonar casual, pero podía escuchar la preocupación debajo. Las madres nunca pierden eso. Bueno, dije, tal vez se está tomando tiempo para reflexionar. Ella me lanzó una mirada. ¿Reflexionar? Este es Andrés, el niño que una vez culpó a una brisa fuerte con puños por una ventana rota. No pude evitar reírme. Estaba muy comprometido con esa historia. Pero la verdad era que no estaba divertido. Estaba enojado. Enojado con él. Enojado conmigo mismo por criarlo creyendo que siempre lo perdonaríamos. Enojado de que todavía quisiera que el teléfono sonara con una disculpa que probablemente ni siquiera había ensayado. Para distraerme, decidí poner al menos una decoración. Un pequeño reno de madera que Carmen compró en una feria artesanal años atrás. Tarea simple, ¿verdad? Error. El momento en que lo puse sobre la repisa, toda la fila de fotos familiares cayó como dominós. Carmen jadeó. Yo me lancé. Y ambos terminamos atrapando marcos en el aire como dos jubilados jugando voleibol en cámara lenta. Cuando terminamos, ella se limpió la frente y murmuró: tal vez la Navidad puede esperar. Asentí, sin aliento. Hasta que la casa deje de intentar matarnos. Pero mientras arreglábamos las fotos, noté algo inquietante. La foto de Andrés del día de su boda no estaba donde la recordaba. No estaba inclinada de la misma manera. ¿Alguien la había movido? ¿O simplemente nunca había mirado con atención? Su sonrisa en esa foto se sentía desconocida. Casi forzada. Tal vez la distancia entre nosotros había estado creciendo por mucho tiempo. Y yo apenas ahora comenzaba a notarlo. El silencio que siguió no era pacífico. Era tenso, incómodo. Da tipo que viene antes de que algo se rompa. A la mañana siguiente, desperté antes de la alarma. No porque estuviera descansado, sino porque mi espalda decidió que el sueño era opcional a mi edad. Me senté demasiado rápido. El colchón crujió en protesta y Carmen murmuró: si esa cama hace más ruido, los vecinos van a pensar que estamos haciendo gimnasia. Resoplé. A esta edad, solo si el evento incluye paramédicos y una camilla. Me arrastré a la cocina, decidido a sentirme útil. Decidí hacer el desayuno, un gesto heroico poco común. Quebré el primer huevo limpiamente. El segundo aterrizó mitad en la sartén y mitad en la estufa, chisporroteando como si estuviera ofendido. Para el tercer huevo, el detector de humo comenzó a chillar. Carmen entró corriendo, agitando un trapo de cocina como si estuviera intentando aterrizar un avión. Roberto. ¿Qué hiciste? Cociné, dije. Podrías haberme engañado. Terminamos comiendo cereal, del tipo aguado, lo cual de alguna manera se sentía apropiado para la semana que estábamos teniendo. Pero incluso mientras intentábamos reírnos, la tensión persistía como un moretón. Sigues presionándolo para ver si todavía duele. En algún momento entre el desayuno y fingir leer el correo, mi mente regresó a Andrés. No sus palabras, esas eran lo suficientemente afiladas para cortar por sí solas, sino la manera en que se veía cuando las dijo. Frío. Cerrado.
Como si alguien hubiera activado un interruptor dentro de él que yo no sabía que existía. Me preguntaba si había pasado por alto las señales. Tal vez estuve demasiado ocupado tratando de ser el padre fácil. El que se hace a un lado para que su hijo adulto se sienta grande en su propia casa. Tal vez me hice demasiado a un lado. Hay momentos en la vida cuando el arrepentimiento no viene hacia ti ruidosamente. Simplemente se asienta en silencio detrás de tus costillas y se instala como en casa. Cerca del mediodía, Carmen sugirió que diéramos un paseo. El aire fresco ayuda a despejar la mente, dijo, lo cual en su idioma significa, necesito moverme antes de empezar a abrir surcos en la alfombra de tanto caminar. Así que caminamos por el vecindario. Lento, constante, conmigo fingiendo que mi rodilla no se sentía como una bisagra oxidada. Nuestro vecino, el viejo don Aurelio, nos saludó desde su porche. Ustedes dos parecen estar entrenando para un maratón. Respondí, más bien la versión de jubilados, caminar 10 pasos, quejarse, repetir. Carmen me dio un codazo suave. Pero incluso ella se rió. Sin embargo, los pequeños chistes, las pequeñas distracciones, ninguno de ellos llenaba el espacio silencioso que crecía entre nosotros. Ella apretó mi mano en un momento y me golpeó cuanto estaba conteniendo. Las esposas nunca muestran todo el peso de su preocupación. Solo lo cargan como si fuera parte de su latido. Cuando llegamos a casa, la contestadora parpadeaba. Una llamada perdida. No era de Andrés. Un recordatorio de entrega. Sentí esa caída en el estómago otra vez. Esa estúpida llamarada de esperanza seguida por el aguijón de la decepción. Intenté ignorarlo, fingir que no importaba, pero Carmen vio a través de mí. «Estás esperando», dijo suavemente. No lo negué. No tenía que hacerlo. Algo en el aire se sentía listo para romperse. Como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros, esperando el momento que finalmente rompería este silencio insoportable. Supe que algo estaba mal en el momento en que desperté y encontré a Roberto parado en la sala usando 2 calcetines diferentes. Uno rayado, uno liso. Ni siquiera se daba cuenta, solo miraba por la ventana como si la nieve pudiera deletrear una respuesta que había estado esperando. Así es como los hombres de su edad lidian con las cosas. No hablan. Solo se paran en las puertas viéndose trágicos. Linda elección de moda, dije, tocando su brazo. Muy experimental. Parpadeó, miró hacia abajo y murmuró, lo hice a propósito. Absolutamente no lo hizo. Preparé té para ambos. Té de verdad. No ese triste descafeinado que él finge disfrutar. El vapor empañó la ventana, y por un momento, vi el reflejo de los dos. Más viejos, más suaves, pero todavía un equipo. Al menos no habíamos olvidado cómo cuidarnos el uno al otro. Pero incluso mientras le entregaba su taza a Roberto, sentí la tensión dentro de él como un resorte enrollado. Cuando un hombre se queda callado demasiado tiempo, nunca es paz. Es presión. Se sentó pesadamente, como si la silla le debiera apoyo después de la semana que había tenido. Le quité una pelusa del hombro. Siempre la acumula de alguna manera, incluso en habitaciones sin tela. Va a llamar, le dije suavemente. Roberto no levantó la vista. No quiero que llame porque piensa que estamos esperando. Pero estaba esperando. Cualquiera podía verlo. Intenté distraernos horneando algo simple. Pan de plátano. He hecho esa receta durante 30 años. Pero esa mañana, desastre. Olvidé el polvo para hornear, malinterpreté mi propia letra y de alguna manera logré tirar un plátano entero al piso. Salpicó como la escena de un crimen. Roberto levantó una ceja. ¿Te sientes mejor ahora? No, a menos que finjas que sabe bien después, respondí. Sonrió apenas, pero fue suficiente para aflojar el nudo en mi pecho. Aún así, el silencio de Andrés estaba comenzando a tomar forma en algo más feo.
Porque un hijo que podía hablarle así a sus padres, un hijo que podía pasar días sin comunicarse con ellos, eso no era solo desconsideración. Era crueldad usando la máscara de la adultez. Cerca del mediodía, mientras Roberto fingía reorganizar un librero que había ignorado desde los años 90, escuché el débil zumbido de su teléfono desde la mesa del pasillo. Él no se apresuró a revisarlo. Pero yo sí. No porque esperara nada más, sino porque necesitaba saber qué tormenta se estaba formando más allá de nuestras paredes. Un número que no reconocíamos. Un icono de buzón de voz parpadeando. Y por una fracción de segundo, algo frío trepó por mi espalda. No presioné reproducir. Todavía no. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de lo que fuera que esperaba dentro de ese mensaje. Y supe que nuestro sufrimiento silencioso estaba por alcanzar su punto de quiebre. Algo venía. Algo que nos obligaría a todos a enfrentar verdades para las que ninguno estaba preparado. Sostuve el teléfono de Roberto como si fuera algo vivo. Algo que podría. El icono del buzón de voz parpadeaba constantemente, casi con impaciencia. Podía escuchar a Roberto tarareando en la otra habitación, un tarareo sin melodía, errante, el sonido que hacen los hombres cuando fingen estar ocupados pero en realidad solo están evitando sus sentimientos. Su tarareo siempre desafina cuando está preocupado. Y en ese momento, sonaba como un acordeón desinflado. Finalmente presioné reproducir. El mensaje no era de Andrés. Era la voz de una mujer, temblorosa, apresurada, casi en pánico. Esta es la oficina del doctor Mendoza. Por favor, que Andrés nos devuelva la llamada inmediatamente, dijo. Es respecto a su padre. Me quedé helada. ¿Su padre? El padre de Roberto ha estado muerto por 17 años. Lo reproduje 3 veces solo para asegurarme de que mis oídos no estaban en rebelión. Cada vez las mismas palabras, la misma urgencia. Caminé hacia la sala lentamente, teléfono en mano. Roberto estaba parado en un banco que absolutamente no debería estar escalando a su edad, tratando de arreglar un cuadro torcido. Roberto, grité. Saltó, perdió el equilibrio, y se agarró de la cortina como si fuera un salvavidas. Se rasgó hasta la mitad de la pared. Por Dios, mujer, avísame antes de gritar, ladró, colgando ahí como un adorno de reloj a vuelo confundido. Lo ayudé a bajar eventualmente y le entregué el teléfono. Escuchó el mensaje de voz, los ojos entrecerrándose con cada segundo. ¿Por qué lo llamarían a él sobre mí?, murmuró. Entonces lo entendió. Y vi la realización extenderse por su rostro. Alguien debió haberles dado su número. Solo una persona tenía acceso a esa información. Solo una persona había decidido recientemente que no nos necesitaban. Andrés, susurró, la voz pesada, los hombros hundiéndose. Extendí la mano, lo estabilicé. Tal vez es una confusión. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Si una oficina médica lo llamó sobre mí, entonces él podría pensar que algo me pasó. Y por primera vez en 2 días, vi miedo en sus ojos. No orgullo. No enojo. Sino el miedo crudo de un padre que se da cuenta de que su hijo también podría estar asustado. Entonces Roberto miró el registro de llamadas. Su cara cambió. Su respiración se cortó. Y dio un paso atrás como si el teléfono lo hubiera quemado. 28 llamadas perdidas. Todas de Andrés. Todas en la última hora. Y así, el suelo bajo nosotros cambió. No con alivio, sino con el conocimiento repentino de que lo que fuera que estaba pasando, no había terminado. Apenas estaba comenzando. Roberto miraba el teléfono como si lo hubiera traicionado. 28 llamadas perdidas. La pantalla se veía casi frenética, como si nos estuviera gritando. Nunca había visto tantas llamadas de nuestro hijo en todos los años que lleva casado. Le quité el teléfono gentilmente de las manos antes de que lo dejara caer. Se había puesto pálido.
Y cuando se pone pálido, sus dedos pierden todo su buen juicio. ¿Deberíamos devolverle la llamada?, pregunté. Roberto se frotó la cara. Todavía no. Si contesto ahora, voy a llorar o gritar, y estoy demasiado viejo para hacer cualquiera de las dos con gracia. Intentó sentarse, falló la silla por 1 centímetro, y aterrizó con tal golpe que el gato del vecino, que frecuentemente nos visita sin invitación, salió disparado de debajo de la mesa como un misil peludo. Roberto gruñó. Al menos los reflejos del gato todavía funcionan. Yo diría que los tuyos también funcionaron, bromeé. Solo reaccionaste hacia abajo. Pero el humor era delgado, forzado. Debajo, la preocupación nos carcomía a ambos. Reproduje el mensaje de voz en altavoz esta vez. La oficina del doctor, la urgencia, la mención de su padre, o más bien la creencia de Andrés sobre el padre de Roberto. Las piezas comenzaron a encajar de la manera más ridícula y desgarradora. Roberto, ¿crees que Andrés pensó que estabas en el hospital? Más le vale no pensar que me morí, murmuró Roberto. Sí. Pero la verdad se estaba asentando. Andrés había recibido una llamada médica sobre su padre, asumió que significaba Roberto, entró en pánico, llamó 28 veces, y probablemente imaginó lo peor. Y en lugar de sentirme triunfante o reivindicada, todo lo que sentía era un dolor pesado en el pecho. Porque incluso después de todo lo que había dicho, incluso después de la crueldad de ese mandato navideño, nuestro hijo todavía temía perdernos. El miedo es algo extraño. A veces revela la verdad más rápido que el amor. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, lo cual siempre es cómico porque nunca puede hacerlo en línea recta. Choca con los muebles, murmura a objetos inanimados, y de alguna manera logra tirar solo las cosas ligeras. Una revista, una caja de pañuelos, una vez incluso una planta de plástico. Esta vez, chocó con el perchero 2 veces. No sé qué hacer, Carmen, dijo finalmente, deteniéndose cerca de la ventana. Si llamo ahora, escuchará el dolor en mi voz. Y si no llamo, pensará que ya no estoy. Sus palabras se hundieron en el silencio de la habitación. Ese es el punto, dije suavemente. Tiene miedo. Y tal vez, solo tal vez, es hora de que sienta lo que realmente significa el miedo a la pérdida. Roberto me miró, sorprendido. Yo soy la gentil. La voz suave. El té caliente. Las bufandas tejidas. Pero incluso los corazones gentiles tienen límites. Tomé su mano. Nosotros no elegimos esta distancia, Roberto. Él nos empujó afuera. Tal vez ahora entienda que tan rápido la vida te recuerda lo que importa. Tragó con dificultad, los ojos brillando con algo más profundo que el enojo o el orgullo. Dolor, tal vez. O amor usando la máscara del dolor. Y entonces el teléfono vibró de nuevo. El nombre de Andrés. Llamada número 29. Y sonó más fuerte esta vez. No en volumen, sino en significado. El teléfono zumbaba sobre la mesa como si estuviera vivo. El nombre de Andrés parpadeaba una y otra vez, como si el aparato mismo nos estuviera suplicando que contestáramos. Roberto se cernía sobre él, las manos temblando, caminando en esa pequeña figura de 8 torcida que siempre hace cuando está dividido entre el orgullo y el pánico. En un momento, pisó su propio cordón del zapato, tropezó, se agarró del mostrador y murmuró, por esto dejé de trotar en el 92. Incluso en ese momento, casi me río. Pero sus ojos estaban llenos de algo crudo. Arrepentimiento, miedo, amor, todo enredado en un hombre que nunca aprendió a expresar ninguno. Roberto, dije suavemente. Tienes que respirar. Estoy respirando, insistió. Entonces respira más silencioso. Suenas como si estuvieras inflando una llanta. Intentó sonreír, pero se quebró a la mitad. El teléfono zumbó de nuevo. Llamada número 30.
Finalmente di un paso adelante y presioné mi palma sobre él. No para silenciarlo, sino para anclarnos a ambos. Antes de que decidas, dije en voz baja, piensa en lo que significa contestar. Y piensa en lo que significa no contestar. Cerró los ojos. Si contesto ahora, pensará que todo está perdonado. ¿Y lo está? Pregunté. Su silencio me dijo la verdad. Roberto no es un hombre cruel. Muy lejos de eso. Pero carga heridas de la manera en que algunos hombres cargan herramientas. Siempre listas, siempre al alcance. Y las palabras de Andrés lo habían cortado más profundo de lo que quería admitir. El zumbido se detuvo por primera vez en horas. La casa quedó en silencio. Entonces comenzaron los mensajes de texto. Uno tras otro. Papá, por favor llámame. Papá, es urgente. Papá, creo que algo pasó. Mamá, ¿dónde están? ¿Por qué nadie contesta? Por favor. Cada mensaje se sentía como un golpe en nuestra puerta, sacudiendo algo dentro de ambos. Observé los hombros de Roberto subir y bajar, como si estuviera tratando de contener. Se sentó pesadamente en el borde del sofá. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo. Le importa ahora porque piensa que me fui. No porque nos quiera cerca. Me senté a su lado, colocando mi mano en su rodilla. A veces el miedo despierta al amor que ha estado dormido. A veces revela lo que el orgullo esconde. Pero podía verlo. La grieta formándose en el enojo de Roberto. La parte de él que estaba aliviada. La parte de él que quería agarrar el teléfono y gritar, estamos aquí. Estamos vivos. Siempre hemos estado aquí. No lo alcanzó. Todavía. Afuera, una ráfaga de viento sacudió la ventana. El tipo de sonido que te hace sentir que el mundo está cambiando. Y en ese momento, supe que esto no se trataba solo de un buzón de voz o llamadas perdidas. Este era el momento en que una familia se rompe o se repara, dependiendo de lo que viene después. Y la decisión estaba ahí mismo, en las manos temblorosas de Roberto. Roberto se sentó ahí tanto tiempo, las manos entrelazadas, los ojos fijos en nada, que me pregunté si se había deslizado hacia algún lugar silencioso dentro de sí mismo. El teléfono yacía sobre la mesa entre nosotros. Pequeño, negro, de apariencia inofensiva. Y sin embargo se sentía como si pesara 100 kilos. Zumbó una vez más, luego se detuvo. Como si hasta el teléfono estuviera exhausto de tanto suplicar. Finalmente, Roberto dejó escapar un largo suspiro. Carmen, dijo, la voz baja. No quiero que mi hijo aprenda el valor de sus padres a través del pánico. Quiero que lo aprenda a través de la verdad. Le apreté la mano. Entonces dile la verdad. Asintió, lento pero firme. Como un hombre aceptando una carga que había evitado por años. Tomó el teléfono y marcó. Un timbre. 2. 3. Andrés contestó tan rápido que su voz se quebró. Papá. ¿Estás bien? Por favor, di algo. Roberto se quedó callado por un momento. No para castigarlo, sino porque necesitaba esa pausa. Necesitaba hablar desde un lugar más profundo que el dolo. Estoy vivo, dijo finalmente. Pero no estoy bien. Observé cómo las palabras golpeaban a nuestro hijo, incluso a través del silencio del otro lado. La voz de Roberto no tembló. No se quebró. Cargaba décadas. Amor, decepción, orgullo, tristeza, todo en un solo aliento. Nos dijiste que nos mantuviéramos alejados en Navidad, continuó Roberto. Dijiste que no te importábamos. Y ahora te importa porque pensaste que me morí. Eso no es amor, Andrés. Eso es miedo. Andrés balbuceó algo. Tal vez lo siento. Tal vez no lo dije en serio. Su voz era un desastre tembloroso, desesperado y avergonzado. Y por primera vez en días, algo dentro de mí se suavizó.
Todavía era nuestro muchacho. Solo enterrado bajo el orgullo, bajo malos hábitos, bajo las influencias equivocadas. Roberto lo dejó hablar. Pero no se apresuró a consolarlo. Eso era nuevo. Innecesario. Cuando Andrés finalmente se calló, Roberto dijo: vamos a hablar. Pero no hoy. Y no porque estés asustado. Vamos a hablar cuando estés listo para tratarnos con el respeto que merecemos. Fue el límite más gentil que jamás lo había escuchado establecer. Y el más fuerte. Andrés susurró: papá, los quiero aquí para Navidad. Por favor. Roberto sacudió la cabeza. Aunque Andrés no podía verlo. No, hijo. Este año tú vienes a nosotros. Si lo que dices es en serio, cruzas nuestra puerta. Hubo un silencio en la línea. Pero esta vez no era frío. Estaba lleno de algo abriéndose. Voy a ir, dijo Andrés. Los dos iremos. Roberto colgó y se reclinó, cerrando los ojos. No con alivio, sino con liberación. El peso que había cargado desde ese día terrible finalmente se aflojó. Le tomé la cara entre las manos. Hiciste lo correcto. Abrió los ojos y sonrió. Cansado, suave, victorioso. Por una vez, Carmen, finalmente lo hice. Y en la mañana de Navidad, cuando nuestro timbre sonó y Andrés estaba parado en nuestro porche con su esposa, sin arrogancia, sin excusas, solo humildad, Roberto no se regodeó. No castigó. Ni siquiera dio un discurso. Simplemente se hizo a un lado y dijo: pasen. Porque a veces la mayor victoria no es la venganza. Es ser lo suficientemente fuerte para esperar el momento en que alguien reconoce tu valor. Y caminar hacia ese momento con la dignidad intacta.